noches a todas las personas aquí presentes. A los que no son personas, no. También, todos los seres son bienvenidos. Todos bienvenidos. Gracias por estar aquí, también a Fahrenheit, por el espacio, por la oportunidad, por el tiempo también que podemos estar aquí presentando el libro de Lidia. Y bueno, antes de nada, yo conocí a Lidia, la entendemos, y bueno, comenzamos de una manera muy rápida porque somos unos apasionados de la exploración y la investigación de la diversidad del ser, llamémoslo así. Y enseguida ya comenzamos. Y sí que antes de nada hablar un poquito de Entendemos, que hemos dejado unos dípticos en las sillas, y es una asociación LGTBI+, que está en Alicante, y abordamos pues, todo lo que es la provincia de Alicante. Impulsamos, damos visibilidad a los derechos humanos, pero más específicamente al colectivo LGTBI+. Y bueno, llevamos un programa de radio, que si no lo habéis escuchado, que es tipo podcast, que está en iVoox, lo podéis escuchar ahí, se llama Nos Gustas Tú. También organizamos el orgullo juntos, co-creamos y coorganizamos el orgullo de Alicante y también de Santa Pola. Y aparte también, pues ahora, la semana que viene empezamos con un club de lectura, LGTBI. Ayer mismo ya hicimos la última reunión para comenzar el miércoles de la semana que viene. Y también, en unas semanas, el primer coro LGTBI de Alicante. Vamos a ir dándole por los primeros ensayos para ya lanzarlo. Y en el tema deportivo, actualmente tenemos un equipo de vóley y playa, también en LGTBI. Entonces, nuestra idea... nuestro no ha podido venir, ahora mismo estamos jugando al vóley de la playa y mucha vista. Entonces, en realidad lo que hacemos es crear espacios seguros, que hoy día es muy importante, por todos los discursos de odio que están habiendo, delitos de odio y demás, donde las personas LGTBI+ pues, se sientan que forman parte de algo, y ahora más que nunca pues, tenemos que estar unidos y visibilizándonos. Las personas que ya no tenemos miedo a mostrarnos y demás, pues estar ahí al frente. Tenemos que hacer bandera de todo aquello que nos quieren prohibir. Totalmente. Tenemos que estar en todos los sitios en los que nos dicen que no tenemos que estar. Totalmente. Este es el momento. Este es el momento, es nuestro momento realmente. Es nuestro momento. Así que, sin más dilatación, vamos a comenzar ya. Oye, está bien. para comenzar, iba a decir algo que no lo voy a decir mejor. Vale. Para comenzar a introducirnos en el tema, bueno, hablando de tu libro, aquí vienes a hablar de tu libro. Es decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Y bueno, que eso no suelo decir todas mis charlas. Por fin, hoy he venido a hablar de mi libro. Por fin. Y un gusto porque lleva su dedicación, su trabajo, su investigación, su sumergirse, su trabajo también, que ya hablaremos, iremos hablando interno también. Porque y público maravilloso como a ti que te encanta. Yo ya lo he leído y bueno, creo que realmente te lleva también a profundizar en una temática de identidad trans en este caso, que las personas que no lo vivimos en primera persona porque no lo experimentamos así, pues también te ayuda a comprender mejor estas experiencias de vida que son, para mí, son experiencias difíciles en un primer momento, pero en sí muy enriquecedoras, porque significa un abrazarte, un amarte a ti tal y como eres, y eso ya realmente cuando llegas hasta ese punto ya no hay nadie que te pare, nadie te para, porque ya te permite ser tú en todos los ámbitos, y realmente ese miedo se convierte en amor, realmente, en amor hacia ti. O sea que... es lo que yo siempre he dicho, el momento en el que das el paso, el momento en que decides abrirte a los demás, el momento que decides ser visible, y si te apetece, que eso no lo hacemos todas, pero si te apetece adaptar tu cuerpo a lo que eres, cambiarlo, hacer esa obra de arte que poquito a poco se va materializando, es exactamente un acto de amor. Porque me doy cuenta, hay mucha gente que dice, hay mucha gente, y lo veréis en las redes, lo típico.
si no te amas a ti mismo, ¿cómo te vamos a aceptar? Si no te aceptas a ti misma, ¿cómo te vas a...? Que no es eso, no se trata de aceptarse, ¿no? Se trata de un viaje, se trata de un trayecto, se trata de un viaje a Ítaca, y la Ítaca sabemos cuál es, pero también ese viaje es súper enriquecedor. El viaje de ir poquito a poco, convirtiéndote físicamente, mirándote al espejo, convirtiéndote en quien eres. Y cada día estando más feliz de ser quien eres. Y ganando una fuerza que nunca habías sentido, nunca habías experimentado antes. Ese sería el proceso de las personas trans que decidimos cambiar. Hay otras personas ahora mismo están en la infancia trans que saben quién son desde el principio y tienen una vida mucho más armónica. Pero el de las que decimos a mitad de nuestra vida es un viaje, como tú has dicho antes, un viaje súper enriquecedor, un viaje, como yo estoy materializando mis escritos, pues digno de contar. Y está muy, todo lo que has comentado ya está muy enlazado con el título, Fiat Lux, que realmente es Hágase la Luz. Es Hágase la Luz. Y ahora resulta que Rosalía ha sacado un disco que se llama Sí, total. Se llama Lux. Lux. Cuando lo vi dije, mira. Sí. Fiat Lux, empezando por el título, el libro que he escrito es un poquito un viaje a través de la historia de las identidades de género no normativas, de las manifestaciones culturales, filosóficas, cultos religiosos, escuelas de pensamiento, en las que a lo largo de la historia de la geografía nos hemos mostrado antes de convertirnos en lo que somos ahora, que solo llevamos 100 años siendo, tal y como se dice, personas trans. Las personas trans somos la última encarnación de una larguísima trayectoria que existe desde que existe el ser humano, y por lo que se está viendo por los últimos hallazgos antropológicos, también mucho antes en nuestras especies predecesoras y otras especies actuales que son primas nuestras. Como decía el fenecido, desgraciadamente ha muerto hace poquito el primatólogo Frans de Waal, después se fue Jane Goodall y demás. Pues Frans de Waal, su último libro que escribió se llamaba Diferentes, y es un libro en el que yo me he inspirado mucho, en el que precisamente lo que te cuenta son las manifestaciones de identidades de género no normativas y de orientaciones sexuales no normativas en los primates más cercanos a nosotros. El ser humano no es un... Empecemos por ahí, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. El ser humano no es un compartimento estanco. El ser humano es el resultado de una larga serie de peripecias evolutivas entre mezclas de distintas especies cercanas, y le debemos mucho a los escalones anteriores que hemos tenido. El ser humano las personas LGTBI no nacen con los seres humanos, aunque la denominación LGTBI la creamos nosotras. Como digo, las orientaciones sexuales no normativas y las identidades de género no normativas existen en las especies cercanas a nosotros. Es un principio muy bueno para hablar de lo que voy a reflejar aquí ahora. La luz, Fiat Lux, es la luz del conocimiento, la luz de la búsqueda de la sabiduría, del autoconocimiento, del equilibrio interior de cada uno de nosotros. Y ahí ya no hablo solo de las personas trans. Lo que intento reflejar en el libro es que la búsqueda del equilibrio interior de las personas trans está inmersa, es la misma búsqueda que la búsqueda del equilibrio interior de toda la humanidad. Desde el principio, desde que, pongamos que un primate o un ser ya humano se miró ahí en un lago y se identificó a sí mismo y le gustó o no le gustó, desde entonces siempre nos estamos preguntando quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi finalidad en el universo en que vivo o en la comunidad en la que vivo. Esas son las preguntas eficaces. Las personas trans pues tenemos, digamos, no diría algunos dicen que es la maldición, pero no, tenemos digamos que yo diría la suerte de construir nuestra identidad a partir de lo que sabemos que somos lo que somos, pero sí de construir nuestra identidad de cara a los demás. Y esta identidad en cada momento del tiempo, en lugares geográficos distintos, en cada cultura distinta, se ha construido teniendo en cuenta el ambiente en el que ha crecido, siendo esa semilla, eso que sentimos desde dentro, nuestra autopercepción, exactamente la misma desde que somos humanos. Porque la humanidad, el cerebro humano no ha cambiado hasta ahora. Las propiedades del cerebro humano, de nuestra mente, nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestros sentidos y sensaciones no han cambiado, pero sí, teniendo en cuenta, dependiendo de la sociedad y el momento en el que vivimos, se ha interpretado y se ha manifestado, expresado de formas distintas.
De eso trata Fiat Lux, de esas expresiones que salen de dentro de nosotras mismas. Aquí me fijo en las identidades, las personas, las que nos llamamos personas trans, pero como digo, aquí hablamos de toda la humanidad. En la búsqueda de nuestro autoconocimiento, la búsqueda del conocimiento del universo en que formamos parte y nuestra relación con ella. ¿Y qué te lleva a escribir sobre esto? ¿Hubo una experiencia directa en tu vida que hizo un punto de inflexión para profundizar de esta manera? El punto de inflexión vino mucho antes, cuando tomé la decisión de ser quien era, y hace poquito vino mucho después, que ya os contaré, en un momento en el que mi vida ha cambiado del todo por una experiencia que no esperaba. Pero el germen de Fiat Lux es que, bueno, hace 2 navidades editamos un libro, mi primer libro, era un libro sobre artículos, era una recopilación de artículos sobre tema trans, y que había publicado en distintas páginas, en distintos blogs en los últimos 5 años. Y hace 2 navidades, justo cuando lo estaba terminando, dije, voy a escribir un par de artículos más que lo completen. Escribí uno sobre transhumanismo, que es un tema que también me interesa mucho y toca bastante el tema de nuestras identidades y nuestra adaptación física y demás. Y otro que era nuestro lugar en el esquema de las cosas, que tenía mucho que ver con el tema antropológico que os he comentado hace un momento. Pues el libro fue este. Pero quise también escribir un artículo de 10 paginitas sobre historia, sobre todo lo que os he contado ahora mismo, las distintas manifestaciones de nuestras identidades a lo largo de la historia. Pero claro, empiezo a mirar, empiezo a buscar fuentes, empiezo a leer, empiezo a comprar libros, a leer, tal. Digo, este campo es inmenso, pero es inmenso, esto 10 páginas, no, esto es apasionante. Y digo, pues aquí hay para escribir un libro que sea complemento del anterior, pero que tenga toda su personalidad propia. Quiero investigar sobre esto, y estuve un año investigando sobre ello. Y ahí es cuando salió Fiat Lux. Lo que quiero decir, quede claro que Fiat Lux es un libro del todo independiente. Las conexiones con este también las comento aquí. No hay que leer antes este, pero bueno, también se lo enriquece y estoy hablando de mi autonomía. Pero bueno, estuve un año buscando, tomando datos, escribiendo, reflexionando y demás, y de repente investigar sobre todas estas búsquedas, vi que se estaba convirtiendo en la mía propia. Yo siempre, todo lo que escribo, todo lo que cuento, todo lo que divulgo y en mis charlas y demás, se trata de que soy yo el que quiero saber, quiero conocerme, quiero saber por qué soy como soy. Mis conclusiones, lo que voy encontrando en distintas disciplinas, como las ciencias, como la biología, como la sociología, como la antropología y unas cuantas más, pues difieren, pero un montón de ese concepto de persona trans que ahora mismo digamos que se ha convertido en una especie de sujeto político en el que no todas las personas trans, y he hablado de esto con muchas, nos sentimos a gusto, porque hay muchas cosas que se dicen que se contradicen con las verdades científicas, con las verdades biológicas, por ejemplo, con muchas cosas. No se habla de muchas cosas porque no, digamos que no es políticamente correcto hablar de ellas, pero yo no me callo, me encanta meterme en todos los charcos, en todos los fregados, y aquí están estos 2 libros y todas las charlas que voy a deciros de dónde parte también, aparte de lo que os hablaba del tema antropológico. Generalmente se dice que la identidad de género, para quienes estamos metides en este tema, es un Es un constructo social. Eso se dice, un constructo social. La identidad de género se crea, como decía John Money, el creador de este concepto monstruoso, ahora os diré por qué, a los 3 años con el contacto con tu padre y con tu madre, después con el contacto social, después con el contacto educativo. Pues resulta que no, hija, no. Como dicen, no es así. Se ha descubierto hace poco, y cada vez se va más profundizando en ello, van apareciendo escritos e investigaciones y demás, en lo que queda claro que la identidad de género, que no hay que confundir con estereotipos de género, que dicen de que es muy dada a ello, pues la identidad de género, la percepción, la autopercepción de lo que tú eres. Yo soy hombre y tengo un cuerpo de hombre, me miro al espejo y me gusta mucho. Yo soy mujer, tengo un cuerpo de mujer, me miro al espejo y me gusta mucho. O mi cuerpo es masculino, soy mujer, me miro y no me gusta mi cuerpo. Pues las identidades de género, que son independientes al sexo físico, aunque todo es físico, pero aquí ya nos meteríamos
en una biología muy elevada, pues se ha descubierto y en estudios, un estudio que ha durado 15 años pues de la UNED, el que ha llevado el doctor Antonio Guillamón, que tiene un libro hermoso en el que cuenta todo su proceso y todos los resultados, se ha descubierto que tenemos condicionantes biológicos, no solo las personas trans, identidad de género de todos los seres humanos, condicionantes neurológicos, genéticos y hormonales. Las influencias sociales, las influencias educativas y demás actúan sobre estos condicionantes que nos, digamos, que nos vienen de fábrica. Lo cual es algo que yo intuí hacía mucho tiempo y pensaba, yo lo llamaba tendencia de género. No es una tendencia, son condicionantes biológicos perfectamente ahora mismo ya acotados y cada vez más según las últimas investigaciones. ¿Qué mejor argumento para decir lo obsoleto, lo inútil, la tortura y lo inhumano que son las terapias de aversión, las terapias de conversión? No se puede cambiar a una persona lo que es. Y se hizo en los 60 algún experimento terrible bueno, tampoco, como estamos hablando de otro tema, no voy a comentar aquí, eso aludía más al libro anterior, pero se intentó hacer cambiar a un niño que había nacido niño, que eso fue en los años 60. El caso de David Reimer. En Estados Unidos, el doctor Money, el creador de esta flamante teoría del constructo social, pues un niño que nació, que le intentaron hacer la circuncisión de bebé y fue mutilado, se intentó convertir, y digo convertir en niña, nunca funcionó. Y esa persona acabó muy mal, acabó dañada psicológicamente y vivió muy poco porque él mismo, y digo él, aunque le hicieron le hicieron vivir como niña y la llamaron Brenda, puso fin a su vida. Es el mayor testimonio, el mayor ejemplo que existe contra las terapias de conversión. No se puede cambiar de ninguna manera la identidad de género, digo identidad de género, que viene de fábrica. Y vuelvo a decir que sé que es algo para mucha gente muy osado, para la gente que está en el activismo tanto LGTBI como feminista, pero estoy hablando de verdades científicas y demostradas. Y lo mejor siempre pienso para defender nuestros derechos, para defender nuestro bienestar y para conseguir todo lo que queremos conseguir, es partir de la verdad y no partir de una serie de argumentos con pies de barro que con un poquito, digamos, por un poquito que estén enterados del tema, la gente que se opone contra nuestros derechos los pueden derribar. Siempre he abogado por ¿cómo se dice? Un sujeto político trans o sujeto político LGTBI y en general, todo tipo de sujeto político, toda reclamación debe estar basado en verdades reales, en verdades que se puedan demostrar, en verdades biológicas, y eso es el mejor argumento que podemos tener para no derribarlo. Y vamos a Fiat Lux, porque esto ha sido el pequeño prólogo que os he comentado. Fiat Lux pues trata de, vamos a ver, a lo largo de tanto en el tiempo como en las distintas geografías o las distintas culturas, una persona que tenga esta autopercepción distinta a la de las demás, una autopercepción de género distinta, ¿cómo se habría manifestado? ¿Cómo lo habría manifestado a los demás? ¿O cómo lo habría sublimado, como decía Freud? A partir de ahí me empiezo a ocupar de manifestaciones culturales, las empiezo a rastrear, sobre todo en el mundo clásico, y me encuentro, pues, lo primero, con mitos arquetípicos, como puede ser el del divino andrógino, la leyenda del hermafrodito. Aunque aquí hablamos de Grecia, pero el divino andrógino, desde la prehistoria, de incluso los Logón de Mali, tribus que hasta ahora, hasta hace muy poquito, vivían en la Edad de Piedra, desde siempre han tenido ese tipo de imágenes. La típica imagen bisexuada con, por ejemplo, pechos de mujer, aparato genital masculino y demás. El divino andrógino existe prácticamente desde siempre, por ejemplo. El divino andrógino es una especie de aspiración a la... Igual que la magna mater, autogeneradora, que también consta de los dos sexos, se supone que será un ideal de perfección tanto física como generadora como espiritual. Hablo también, por ejemplo, ahí en la Magna Mater, es que el mejor ejemplo que tenemos de Magna Mater autogeneradora y dotada de los dos sexos es Cibeles. La historia de Cibeles es apasionante. Luego hablo también del Rebis alquímico, que es
que es una alegoría que nació en los años, el 1500 o así, siglo XVI y demás, pero hay que retrotraerse porque esa alegoría existe desde Platón, el banquete de Platón. Hablamos de la típica historia de que en principio el ser humano era andrógino. Recordad los grabados antiguos. El hombre y la mujer estaban unidos por el costado. En la primera leyenda que nos cuentan, la de Platón en el banquete, es que los hermafroditas quisieron conquistar el Olimpo y Zeus, para protegerse él, para proteger a quienes vivían allí, les tiró un rayo y los dividió en dos. Y desde entonces esas dos mitades siempre se van buscando. Se suele interpretar como el mito de la media naranja, pero también es la búsqueda de tu lado masculino y tu lado femenino interior. Es la búsqueda del equilibrio entre tu lado masculino y tu lado femenino. Este es el primer testimonio escrito de esta leyenda, y lo interesante es que en esta leyenda también existen hermafroditas, que ya no se pueden llamar así, pero hay que decirlo también, que son dos hombres cogidos por el costado, dos mujeres cogidas por el costado. Y ahí, según los estudiosos, Platón hablaba de una especie de legitimación de la homosexualidad y el lesbianismo entonces. Luego esta misma leyenda llegamos al Adán Kadmon de la cábala judía. El Adán Kadmon, Yahvé bisexuado, creó al hombre, creó al ser humano. Era un ser unido masculino y femenino, pero era un ser espiritual. Para que se pudiera transformar en carne, había que dividirlo en dos para que se pudiera reproducir. Esa es la leyenda judía. Luego está la leyenda hermética. Hablo mucho de hermetismo hoy también, ahora os comentaré también, que decía que, a ver, Yahvé bisexuado, creó al ser humano, también estaban unidos por el costado, pero dijo, mira, para que se puedan reproducir los voy a dividir, en plan pragmático total. Luego llega la leyenda que ha quedado. Y claro, es cuando las religiones del libro cambian todo el pensamiento anterior que había entonces. El pensamiento clásico contemplaba, asumía doctrinas como el orfismo, como el mismo hermetismo, ¿cómo se dice? La simbiosis entre el género masculino y el femenino, esta parte masculina y femenina. Y es algo que contemplaban, pero mucho. Llega a las religiones del libro, en el 1500 o así, se adapta, digamos, esta leyenda se convierte en el rebis alquímico. ¿Y cuál es el matiz? Dios creó al ser humano, hombre y mujer, unidos por el costado. Les cogió una envidia increíble porque creía que eran más poderosos que él, los dividió y los condenó siempre a estar separados y a buscarse eternamente. El tema del que hablo aquí en Fiat Lux es el cambio. También voy contando, a veces voy contando esto, pues voy contando el por qué la LGTB-fobia, el por qué la transfobia, el por qué la homofobia y el odio a las personas LGTBI. Pues claro, empezamos por el tema del crecer y multiplicaros. Las sociedades se buscan multiplicarse ya desde la época del creciente fértil. ¿Y qué pasa? Pues se crea todo el mito de el hombre y la mujer separados, masculino y femenino separados. La naturaleza es binaria y se complementa. El binarismo se creó muy pronto a medida que se iban naciendo las primeras civilizaciones. Y ese binarismo es pragmático, digamos, que a lo largo de los siglos se ha ido transformando. Cuando hace 500 años apareció el capitalismo y tal. ¿Cuál es la razón de ese binarismo, del crecer y multiplicados? Soldados para conquistar tierras, trabajadores para la máquina y últimamente consumidores para la sociedad. Esa es la raíz, digamos, de todo esto que estamos viviendo, de ese liberalismo, esa libertad que se dice que digamos que tanta ideología reaccionaria defiende contra un sector de la sociedad, contra el sector que representamos, que ya no hablo de diversidad, hablo de que somos un sector con todos los mismos derechos que todos los demás. Y aquí hablo ya de activismo. Las religiones del libro lo que hicieron, desgraciadamente, confrontándose con las religiones y escuelas de pensamiento, a las que luego se les llamó paganas, pues lo que hicieron exactamente fue
instrumentalizar el sexo, instrumentalizar la fuente de la vida, lo más maravilloso que existe, la mística de la fuente de la vida. Y bueno, el sexo es pecaminoso, el sexo es diabólico, el sexo solo se puede ejercer cuando buscas la procreación. La mujer es inferior al hombre, la mujer es fuente de pecado. Y de ahí, pues digamos que poquito a poco hasta ahora. Desde el año 400 algo así, desde que Constantino por su edicto convirtió al catolicismo en la religión oficial del Imperio Romano, pues al cristianismo, perdón, pues así desde entonces llevamos todos los seres humanos, incluso los que nos creemos más progresistas, llevamos una especie de traje de goma. Un traje de goma que no conocemos pero que actuamos conforme a él. Un traje de prejuicios, un traje de culpabilidad, un traje de vergüenza. Voy a leeros un trocito a ver qué os parece, porque es justo este momento de esto. Aquí escribo un poquito lo que os estoy comentando. Dice: el relato genesíaco de la creación de Eva anula para siempre el arquetipo mistérico del divino andrógino y con él el equilibrio y correspondencia entre las dos mitades iguales, y la convenientemente asumida estratagema de convertir a Eva en un ser nacido de una costilla de Adán relega a la mujer ya desde el principio a una posición de inferioridad, de rémora, de excrecencia. María, la nueva y sumisa encarnación de la diosa madre impuesta por el cristianismo, asume todas estas ataduras y es dogmática y arbitrariamente vendida como la única de entre todos los seres humanos nacida sin pecado, siendo en la práctica una subdiosa desexualizada que concibe al Hijo de Dios de forma milagrosa sin intervención de acto sexual alguno. Placer y acción generadora, ahora considerada pecaminosa, y que según el mismo dogma, la diosa madre no conocerá en su vida. Las virtudes femeninas que propugnan las religiones judío-cristianas son la castidad y el sometimiento, tanto al hombre como a los preceptos del único Dios, naturalmente y ahora también masculino. Como última humillación, la nueva y ahora única religión les prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de sacerdocio en su seno, lo que significa en la práctica proscribir de un plumazo su sagrada función ancestral como oráculo e intermediaria con lo divino. La magia, los sistemas de adivinación, la astrología, la necromancia y todas las ciencias incómodas que promueven el contacto per se con otras esferas de la realidad pasan también a ser proscritas y perseguidas al pasar a la categoría de artes diabólicas. Circunstancia la cual propiciará y desencadenará, entre otras persecuciones y ya en el milenio siguiente, la paranoica y carnicera caza de brujas que durante siglos asolará toda Europa. Todo atado y bien atado. Bueno, persecución tanto de la anulación de nuestro lado femenino, tanto de las mujeres como de todos los seres humanos, lo que llevamos dentro, lo que Freud llamó nuestra ánima. Jung, existe una, digamos que la forma más poética que he visto nunca es precisamente cuando Jung llama ánima a la parte femenina que vive dentro del hombre y animus a la parte masculina que vive dentro de la mujer. A partir de ahora, lo masculino será preponderante, lo femenino será señalado. Y de ahí también hasta ahora. La función, como, por ejemplo, en Grecia, en Roma y demás, la mujer, que estaba también muy anulada, pero tenía función de oráculo, la función de la comunicación con las otras esferas de la realidad, la función de prever el futuro, de contactar con los dioses y demás. A la mujer se la priva de todo ello, se convierte en una esclava del hombre. La única cualidad de la mujer debe ser el sometimiento y, bueno, ya sabéis, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí es donde cambia la figura femenina de una figura en la que se glorificaba la creación de vida, la reproducción, la generación, a una señora que solamente es un receptor. Todo esto, pues viene precisamente, digamos que poquito a poco, pues a lo largo de la Edad Media, pues se va. Este es el tema que más me gusta, el que amalgama un poco y recupera tradiciones antiguas. En el 1500, no sé cuánto, conocéis a Paracelso. Paracelso es uno de los grandes predecesores
Era alemán y uno de los grandes predecesores de la medicina y de la alquimia. Desde el siglo III después de Cristo, la alquimia empieza a crecer y es una ciencia eminentemente práctica, predecesora, como hoy bien se dice, de la química. Pero en el 1500, pues merced a ciertos descubrimientos después de la conquista, de la toma de Constantinopla por los ejércitos cristianos y se descubren los manuscritos del hermetismo, Hermes Trismegisto y demás, se descubre una serie de principios alquímicos y la correspondencia del ser humano con el universo, del microuniverso con el macrouniverso. Y la alquimia se convierte, en lugar de ser una ciencia química, vamos a convertir el plomo en oro, en plata, en tal, correspondencias con el sol o con la luna, una serie de conocimientos astrológicos. Lo que busca a partir de ahí es la conversión del alquimista en un ser espiritual, en un ser más evolucionado que el ser humano. Este ser es andrógino. Se busca la androginia, se busca la mezcla del masculino y femenino en una persona. En principio espiritual, pero también se decía que se decía físico. Estoy mirando, y claro, ves esto, ves el culto a Cibeles, los sacerdotes que se acostumbran, ves una gran cantidad de ejemplos en los que los hombres buscaban manifestar su lado femenino. Las mujeres, muchas veces en estas culturas antiguas, también eran guerreras, también las diosas eran diosas de la guerra, tenían atributos masculinos. Y todo esto, ¿qué es lo que puedes ver ahí? Puedes ver una función de sublimación de mucha gente que tenía identidades como las nuestras, como comento, las identidades no normativas, pues están ahí desde que nace el ser humano y mucho antes, pues tiene que haber alguna forma de que se expresen. No solamente hay en plan el emperador Heliogábalo, me he visto de mujer y quiero ser una mujer de cara a los demás, sino también existían, como os digo, pues escuelas de pensamiento, religiones. Ahí está el orfismo, el mismo hermetismo, el cristianismo gnóstico que propugnaba que Yahvé era un ser andrógino, pero Yahvé era el mal. Se identificaba a Yahvé con Satán. No os extrañéis, era un tipo de cristianismo que decía: Cristo ha venido aquí para enseñaros que estáis en un error y predicaros, daros la buena nueva de que la verdadera diosa es Sofía. Sofía también, que es femenina, pero también es un personaje andrógino. Es la personificación del conocimiento, de la sabiduría, de la búsqueda del conocimiento interior y exterior. Y claro, veo ahí está la comunión entre la búsqueda del equilibrio masculino y femenino, de los dos lados, masculino y femenino, y la búsqueda de la sabiduría, el conocimiento. ¿Qué mejores ejemplos? ¿Qué mejores ejemplos ahora mismo que lo que se está haciendo es más que nada perseguir el conocimiento, perseguir la realidad, perseguir el como era el pensamiento crítico, la duda racional? Parece que no parece, se está propugnando que el desconocimiento es bueno, la ignorancia es buena. Y ves estas antiguas escuelas de pensamiento que yo he descrito aquí, y dices, ¿qué pasó cuando llegó el cristianismo? ¿Qué pasó en este momento que de buscar el conocimiento se pasó a la sumisión, tanto de la mujer al hombre y a Dios, como del hombre a Dios? La sumisión, la creencia, la fe antes que la búsqueda del saber. Bueno, por lo que se dice, la cosa fue bastante fácil. El cristianismo fue una religión que se fue propagando entre el Imperio Romano, entre siervos, esclavos, gente de oficios bajos y no muy cultivada, y la gente de mente pequeña necesita un mundo pequeño, tal y como ahora mismo nos está pasando también. Y ganó una religión que te decía ahí una serie de preceptos, de mandamientos y de dogmas, a otra vertiente de esa misma religión que te decía, tienes que saber, el saber te lleva a trascendencia, el conocimiento te lleva al mundo espiritual, la sabiduría. Pues más fácil es agachar la cabeza y dejarte llevar por algo muy cómodo y que te guíen, lo que se decía antes, viva las caenas, que sean dueños de ti, que el tema de la búsqueda siempre es más fácil. Pues ese tema acomodaticio
lo llevamos ahora mismo, pues, 1600 años. Unos 1600 años. Y con respecto al tema de la alquimia, como estaba diciendo antes, si hay algo interesantísimo, que es la búsqueda de esa espiritualidad y de convertirse tanto físicamente como o espiritualmente en un ser bisexuado, pues a principios del siglo XX te llega un señor, Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud y luego acabaron peleándose y demás por un par de temas, que rescata la alquimia y se da cuenta que los procesos alquímicos eran la alquimia filosófica pues era una especie, era el precedente el precedente de las ciencias de la mente, el precedente del proceso de individuación. Voy a contar los 3 pasos de ese proceso de individuación que ya se decía en la alquimia entonces. El primer paso es la integración de la sombra. ¿Sabéis lo que es la sombra dentro de la mente? La sombra es una especie de desván, de trastero guardado bajo llave, donde está toda aquella parte de ti que odias, toda aquella parte de ti que te avergüenza, todo aquello malo que has hecho, todos aquellos traumas que en lugar de asumirlos, los vas guardando y a veces ese subconsciente te juega malas pasadas y te aparece involuntariamente en el momento en que menos te lo esperes. El primer paso era la integración de esa sombra, enfrentarte a ella, asimilarla y reducirla a lo pequeña que es. Esa es la primera superación. La siguiente era la integración del ánima y el ánimos, y ahí vamos. La integración de tu lado masculino y femenino. Generalmente un hombre, su lado masculino, su lado femenino, perdón, lo proyecta en los demás. Y generalmente cuando proyectas algo que no quieres saber, alguna parte tuya de la que no quieres saber en los demás, la odias y odias a la persona en quien la proyectas. Con una mujer pasa algo parecido también. El ánimos, esta parte masculina que tienes dentro, tienes que ser una mujer. Se te obliga a ser una mujer y a cumplir con todos los estereotipos de mujer, depende de la sociedad en la que vivas. Pues también la ahogas. Y todo esto, cuando no lo tratas, tanto lo de la sombra como lo de la parte masculina y femenina, pues se va convirtiendo en una bola interior que no te deja vivir. A veces te tensionas por una tontería. Te tensionas, actúas como no quisieras actuar. Es tu subconsciente el que te guía, pero el que te guía son esos conflictos no resueltos. Las personas trans, lo que hacemos, tenemos, se podría decir, las personas que nacemos macho, a nivel biológico, a nivel físico, las personas que nacemos macho, tenemos un ánima muy desarrollada, una parte femenina muy desarrollada, que de alguna forma tenemos que integrar. Las mujeres trans, al contrario. Existen muchas formas de tratar esto. Nosotras somos, digamos, las personas trans, la que se llama en este momento trans. Yo en el libro solamente, como no hablo de esta época, hablo de identidades de género no normativas, pues cada una lo reflejamos de una forma distinta. Hay personas que queremos cambiar nuestro cuerpo. Hay personas que queremos llegar hasta el final. Hay personas que no lo queremos cambiar, pero asumimos la actitud del género al que sabemos que pertenecemos. Y esa es la gran variedad de la diversidad humana. A lo que voy es a que, bueno, este paso pues también hay que asumirlo y las personas trans lo asumimos de esta forma. Y el último paso es el que se llama el proceso de individuación, el momento en el que has dado cuentas con todo esto que tienes dentro y todo casa, y todo conecta. Pero claro, ese momento es maravilloso. Yo lo he vivido hace poquito, he tenido una especie, digamos, de integración de la sombra un poquito brutal. Pero bueno, eso vendrá en el siguiente libro. Aquí no quiero pasar al tema místico, no quiero pasar todavía al tema misticismo. Pero lo malo, o digamos la característica humana, es que ese proceso de integración llega un momento dado lo vences, pero a medida que vas viviendo otra vez, pues empiezas a tener a crearte también una serie de residuos que vuelven otra vez a la parte de la sombra, a ese cuartito, cositas, traumas, vivencias, tal y tal, que no existe un solo proceso de individuación, no existe una sola constitución del equilibrio. A lo largo de tu vida existen muchas. Como os he dicho, yo hace 12 años tomé la decisión de ser quien soy. Esa fue, digamos, la integración de mi ánima dentro de mí. ¿Y sabéis lo que conseguí con eso? Hablo con personas trans. Conseguí paz interior.
me quité de encima un papel, me quité de encima una personalidad que no era la mía, eh, y a partir de entonces solo tuve que preocuparme de los problemas que atañeran a mi realidad. No tener una personalidad falsa, encima tener que ocuparme de problemas que en realidad no eran los míos. Y bueno, durante 12 años, pues se ve que también se fue formando una pelota dentro de mi consciente y demás. Y hace unos meses estallé, os lo digo como, quizás tuve que vivir esto para poder contároslo y sobre lo que significa el libro, pero tuve esa integración de la sombra, lo que a veces se puede llamar en los místicos católicos la noche oscura del alma, la reintegración, la muerte del fénix y la resurrección. Yo lo llamo que me parece que me parece para mí lo que más se asemeja. Recordad a Alicia cuando se toma la galleta y crece dentro de la casa, los brazos y la pierna fuera, y la casa, no lo recuerdo, pero en mi caso la casa estalló. Digamos que la vida que llevaba, el papel que poquito a poco había ido cogiendo se me quedó pequeño y tuve que hacerlo estallar. Y en ese momento me duró unas 7 u 8 semanas. Quise dejarlo todo. Quise dejar el activismo, quise largarme al anonimato. Y pensé, en ese momento lo quería, pero pensé, voy a dejarme de llevar, voy a ver qué tal. Y me encerré en mí mismo. Y poco a poco, pues dejas llevarte al inconsciente, que el inconsciente es sabio, dejar donde te lleve y poco a poco vuelves a resurgir. De todo esto hablan estas religiones, hablan los misterios, la muerte y la resurrección. Hablamos del fénix, como he dicho antes, del fénix. Hablamos, como también puso Jung de ejemplo, el Cristo resucitado. Bajó a los infiernos y subió al cielo. Existe una gran parte de arquetipos sobre todo esto. Y al final lo que ves en estas escuelas de pensamiento, como eran filosofías y demás, están intentando mostrar, según los conocimientos de su época, ese intento de adaptación al equilibrio interior. Ese intento que hace tu subconsciente al equilibrio interior y que lo traduces de acuerdo con la sociedad en la que vives. Eso sí es un constructo social, pero constructos sociales que reflejan muy bien este fenómeno psicológico que también descubrió Jung en su momento. Y bueno, me tenía 7 u 8 preguntas y creo que me las he comido todas. Casi. Pero sí que es muy interesante lo que estabas comentando, porque yo cuando leí el libro, Sí. claro, te das cuenta también de las similitudes que hay en el tema, ¿no?, de personas trans, con personas, digamos, con otras identidades y demás, en el sentido de que de un modo u otro, los que estamos aquí presentes, cada uno en su experiencia directa, en su entorno, donde se haya criado, etcétera, etcétera, nos hemos intentado adaptar, nos hemos intentado encajar, moldearnos para encajar, etcétera, etcétera, y creando esa identidad, claro, acumulación. y ahí es una manera muy de empatizar, ¿no?, con todo lo que se sale de lo preestablecido, de lo normativo y del binarismo y demás. Entonces es muy interesante de cómo entre nosotros podemos empatizar cada uno desde su historia a través de este reconocimiento de la autenticidad que hay en cada una de las personas, ¿no?, que de un modo u otro hemos sido adoctrinadas, educadas para tener que encajar en una sociedad corregida por este patriarcado, normatividad, binarismo, etc. ¿Y hay alguna parte, toda esta investigación, por supuesto empezar a hablar y vamos, es una fuente de conocimiento tremenda y yo te imagino como en este momento recapitulando, conectando una cosa con otra, ¿no? Sí, también pasándolo por ti, por tu experiencia, etcétera, todo ese trabajo De investigación, de búsqueda de los demás, poquito a poco se fue convirtiendo en mi propia búsqueda. Claro. Me fui metiendo en ello, implicando e identificándome y demás. Lo que estás diciendo es que eso es muy importante. La búsqueda de las personas trans es la misma búsqueda de todo ser humano. Y eso hay que decirlo también. La búsqueda de la luz, y volvemos a la luz. La búsqueda de la iluminación que tenemos las personas trans, que vivimos de esta forma, digamos, para algunos tan apartosa, tan sensacionista y demás, es la misma búsqueda que vive cualquier ser humano. Porque todos buscamos lo primero, identificarnos con nuestra vida, identificarnos con que lo que somos se identifique con la vida que llevamos a cabo.
Y también buscamos, eso desde siempre, una finalidad, una finalidad a nuestra existencia, a la existencia del ser humano. Y ahí es donde pasamos al tema de que también lo que buscaban tanto el hermetismo, el orfismo, el cristianismo gnóstico, con la alquimia que lo amalgama todo, junto a los mitos de los que he hablado antes, pues es la comunicación con el universo. La comunicación con el universo que se podría decir que estoy hablando de espiritualidad, por ejemplo, pero es algo mucho más sencillo. El ser humano nos hemos desligado, nos hemos desenchufado de la naturaleza. Sabemos lo que está pasando ahora mismo. Desde en los últimos dos siglos desde la revolución industrial, nos estamos cargando nuestro ecosistema, nuestro planeta, y dentro de poquito, si la cosa no se arregla, en 3 o 4 generaciones veremos si seguimos aquí. Hay que decirlo así. Nos hemos desligado de una comunión que tuvimos entonces, en su momento, formando parte de la propia naturaleza y del propio universo del que formamos parte. Cuando digo propio universo del que formamos parte, pues se puede hablar de los alquimistas intentaron buscar esa conexión mediante la astrología o así. Pero, y ahí me refiero mucho al tema, y lo digo en el libro, hablo de momentos objetivos, de momentos subjetivos. La subjetividad no es otra cosa que el cómo percibimos el universo, pero lo que se sabe desde hace poquito es que es claramente nuestra, es nuestro cerebro el que crea el universo del que formamos parte, el universo al que pertenecemos y que nos pertenece. Es nuestro cerebro, son nuestros 5 sentidos, es nuestra percepción del paso del tiempo la que crea ese ámbito en el que nos movemos para que nos podamos desarrollar y mover en él. Y esa comunicación con el universo es la que ha buscado la humanidad toda la vida, y ahora poquito a poco pues parece ser que la ciencia, la física la va poquito a poco encontrando. No es nada espiritual, sino que es una realidad. Yo no veo el mismo universo que tú, ni que los que estáis aquí. Una persona cercana a nosotros, una persona daltónica, vive en otro universo, ve las cosas distintas. Un ciego de nacimiento vive en otro tipo de universo. Un murciélago se mueve mediante un sentido de radar que no tenemos. Una abeja ve los rayos, no recuerdo, perdón, debes perdonar, ve los colores ultravioleta o infrarrojo. No recuerdo cuál, pero ve una gama de colores distinta. Un perro escucha una gama de sonidos distintos. Si cada especie vive de una forma distinta, también es cierto que cada individuo vivimos y percibimos e interpretamos y sentimos mediante esa interpretación un universo distinto. Esa es nuestra comunicación. Como decía Carl Sagan fue un maestro en pasar de la ciencia a la filosofía. Carl Sagan decía en un principio, somos seres insignificantes que vivimos en un punto color azul en un universo inmenso. No somos nada. Pero acto seguido decía, la inteligencia, la nuestra y la de otros seres que puedan vivir en otras partes del universo, es el método que utiliza el propio universo para investigarse a sí mismo. Mirad qué delgada es la línea entre la ciencia y la filosofía. Y quizá de las filosofías de ahí se pueda pasar a la poética o al misticismo mismo. Pero todo mucho más grande de lo que percibimos, de lo que queremos conocer. Y esto es lo que he intentado también con este libro. No solo hablo de las personas trans, hablo de un montón de facetas, de un concepto cambiante del universo, de la integración de los seres humanos y de los que nosotros formamos parte en él. ¿Qué miráis vosotros? Otros seres. Y bueno. Y realmente una pregunta. Sí. Mientras estabas escribiendo Sí. todo esto, ¿hubo algo que denotó en ti una transformación, o sea, realmente una transformación profunda de repente al conectar ciertas mitologías o ciertas historias de identidades no binarias, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Que fuiste investigando y estudiando? Pues en principio investigué, descubrí un montón de cosas maravillosas. Creo que lo que pretendo construir es abrir una pequeña puerta hacia una modalidad de investigación y demás, pero lo terminé y dije, vale,
fue después cuando me ocurrió este tema. Y este tema tuvo que ver bastante, pienso, con todo, con la apertura mental que me había procurado esta investigación. Así sería. Y bueno, lo que pretendo también con este libro es para todos los públicos, como veis, pero también pretendo que las personas trans sepamos un poco de nosotras mismas y de nuestra implicación dentro de los anhelos, del sentido, de la búsqueda de trascendencia de toda la especie humana. Las personas trans es que generalmente nos creemos que nacimos en Stonewall o nos creemos que nacimos a principios de siglo con el tema de la escuela de salud sexual de Magnus Hirschfeld y tal. No nacimos como la encarnación trans y que denominación trans, eso fue Magnus Hirschfeld el que creó la palabra transexualidad, pero bajo muchos otros nombres, denominaciones, ¿cómo se dice? Expresiones distintas, nuestra identidad existe desde siempre. Y eso es lo que quiero hacer ver. Porque hay una cosita, y ahora me voy a poner activista, que no me gusta nada. Porque generalmente, cuando llaman a una persona trans para defender algún tema en cualquier programa de televisión, en cualquier charla o coloquio y demás, esa persona trans no tiene ni idea de lo que está hablando y lo siento. Pienso que para ser activista trans tienes que tener ciertos conocimientos. Y no lo digo, y lo digo desde mi más profunda humildad de todo lo que me queda por saber, pero para ser utilitarios, para que las cosas sirvan de algo, hay muchas cosas de biología, como digo, antropología, saber quién somos, porque muchas personas trans no saben quiénes somos ni saben cuál es nuestro pasado. Muchas veces me veo ahí en programas de la tele, yo es que me siento así, y el que tiene edad te dice, vale, pues te sientes así, a mí que no, la palabra sentimientos es la palabra que más daño nos han hecho. Nos han hecho la defensa de los derechos y el bienestar de las personas trans. No es un sentimiento, hay que acabar con esa palabra y decir la real, que es autopercepción de un fenómeno biológico interno que tiene su lugar en el esquema natural antropológico de las cosas. Sé que más allá de eso también, porque mayoritariamente el discurso de personas trans se focaliza mucho en el cambio físico y también todo esto con el libro lo que estás mostrando que va mucho más allá de una transformación física, que realmente también todo empieza más bien en el interior. Claro, hablo precisamente de esa autopercepción basada en condicionantes biológicos. Cuando hablaba antes de Magnus Hirschfeld, cuando a principios de siglo se creó la palabra transexual, se nos definió a todas las identidades de género no normativas, se nos definió por nuestra transformación, por la parte, digamos, más sensacionalista que ve toda la sociedad. La palabra, esto es algo que estoy ahora mismo también investigando, dándole vueltas. La palabra trans, la palabra transexual, la palabra transgénero son palabras creadas por personas no trans, por personas cis. Es como nos ven ellos, es como nos ve el resto de la sociedad. Pienso que es hora de, y aquí quizá me pongo muy utópica, pero quizás sea cuestión y momento de crear un nuevo sujeto político y social, una nueva identidad de las personas a las que ahora mismo se nos llama trans. Estoy cuestionándome mucho la idoneidad de la palabra trans, sinceramente. Somos más que nuestra transición. Somos todo este bagaje histórico que estoy contando y somos también la autopercepción a la que yo llamo también la luz, valga la redundancia, la luz piloto. Una persona trans es una que desde que vive nota algo dentro de sí. Al principio, de pequeña, en tus primeros años, dice, sí, yo soy tal, jajaja, pero a medida que te van educando y caminando hacia una identidad que no es la tuya, vas relegando para que tus padres te sigan queriendo, para acomodarte al colegio, a los amigos, a tal y tal, pues vas relegando esa identidad real que fue en un principio la tuya y se convierte en una luz piloto que siempre te está avisando que está ahí. Eso me pasó a mí, así de claro. Yo he estado 30 años haciendo caso omiso de la luz piloto hasta que me di cuenta de que no, esto no sirve, esto no funciona. Todos los caminos que he tomado en mi vida han estado errados y me han llevado a la infelicidad. Y al final pues encaré lo que era. Nunca digo demasiado tarde, siempre digo, lo encaré en el momento en que lo tenía que hacer y fui adelante. Es esa autopercepción, ese saber quién eres lo que nos define, más que esa transformación, ese proceso de cambio que algunas hacemos y otras no. Yo por ejemplo lo he hecho hasta que me ha apetecido.
Es una persona que se ha hormonado, que he cambiado mi cuerpo, que veo esos cambios y me he integrado dentro del ambiente en el que vivo, de la gente entre la que vivo, pues bastante bien. Pero la voz, acá digo, pero si soy locutora de radio, pero si me estáis escuchando hablar que no necesito micrófono, bueno, en sitios más grandes lo veríais, pero digo, bueno, la voz no la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Así de claro. Así de claro, cada persona trans, como digo, cada proceso interior de cada persona trans es único, al igual que el de cada persona humana. Y bueno, yo os estoy hablando del mío. Estoy hablando aquí de mi propia subjetividad, pero lo que sí que se puede aplicar a todos los demás es la vivencia y la reivindicación de su proceso desde el camino que toman a lo largo de su vida. La búsqueda de un camino real, que hay mucha gente que elude este camino real o que se ve forzada a tomar un camino que no es el suyo. Yo doy las gracias porque estoy siguiendo mi camino y cada día voy descubriendo cosas nuevas e intento progresar. Y siempre esto os lo digo, os lo cuento desde la humildad. Cuanto más sabes, más humilde eres, eso es Y es que esa parte de búsqueda, pues no me gusta, ¿no? De la aceptación de yo soy así, ¿vale? Y me acepto tal y como soy. Quizás físicamente quiero llegar a esto, pero sí. antes me reconozco por lo que soy desde esta parte. Sí. Por lo que ha comentado sobre la voz. Sí. También veo como mucha búsqueda hacia cuando yo sea de esta manera, a través del físico, voy a ser completa, voy a ser un ser completo, voy a ser un ser ya pleno. Pero en realidad todo eso ya empieza dentro de claro, con un autoconocimiento. Claro, un autoconocimiento. La cuestión es, lo primero es identificarte, saber lo que eres, saber lo que eres para saber a lo que quieres llegar. Y luego pilotar tú mismo, tú misma en la nave. Saber ir identificando poco a poco, que esto es muy difícil también, cuál es tu camino correcto. Lo vas identificando poco a poco y a veces a base de pegarte bofetadas, de pegarte tortas. Con respecto a mí, el camino físico, yo estoy ya muy a gusto, llevo 12 años o 11 y ya estoy muy a gusto como soy. Pero el camino de investigación interior, pues como veis, sigo en él, es lo que os estoy contando toda la tarde. Sí, porque el cambio del autoconocimiento es infinito. Es infinito. Pero lo que bien dice Tony es que todo lo que eres, todo lo que quieres, todo lo que buscas, todo lo que mucha gente busca afuera, es algo que tienes de adentro. El universo es un espejo, bueno, la persona, tu interior es un espejo resonante con el universo. Como os digo, el universo está creado por cada uno de nosotros. Somos ya lo que somos dentro, inmersos dentro de esa percepción del lugar donde vivimos, de todo aquello que percibimos. Lo que pasa, el problema es, a veces, como dice Sartre, el infierno son los otros. Y los otros son los que muchas veces nos mueven a ser otra cosa de lo que queremos, a veces más, a veces menos, en ciertos detalles, nos moldea. Eso sí que es el constructo social, esa es la educación, lo que se dice, las influencias educativas y ambientales. Eso es, mucha gente no puede llegar a desarrollar quién es. Se ha marcado un objetivo y luego ve muchas veces un trabajo, una familia, una vida común, que no la estoy condenando de ninguna manera, pero a veces te marcas un destino de años y de repente llegas a un momento en el que dices, pero me doy cuenta que esto no es lo que quiero, no es lo que quizá lo quería entonces, ahora no es lo que quiero, no es lo que necesito, pero ya estás inmerso o inmersa dentro de una dinámica y de un grupo de gente que también depende de ti y a veces tienes que ahogar esa voz dentro de ti. Bueno, también la otra parte es un recordatorio de ser tú, o sea, de reconocerte por lo que eres y apostar por la autenticidad de ser tú. Eso sería lo ideal. Hay mucha gente, pues como sabemos, que no puede. Pero llegar a saber lo que eres y quieres de ti, y quieres sacar de ti, llegar a ello y empezar y seguir con ese camino es un destino que quienes lo hacemos tenemos que agradecerlo. Porque hay mucha gente que no puede y es algo muy difícil. Pero muy difícil, y eso hay que decirlo y comprenderlo también en gente que no puede llegar a desarrollar del todo. Y dentro de lo que decía Luz, para las personas que te gustaría, si alguien te preguntara sobre el libro y demás, ¿qué es lo que le dirías para que realmente se interesen? ¿Qué más puedo decir? No, que se queden sobre ellos, sobre eso, decir, a ver, pues, esto realmente es un como el gancho. ¿Gancho?
Me la publicitan. Bueno, es un libro para todos los públicos, como está escrito. Es un libro que creo que a todo el mundo nos puede decir algo, porque no hablo solo del proceso de las que vive la persona trans, sino el proceso que vive toda la humanidad en el cual las personas trans estamos dentro de ello. Hablo de este llegar a ser tú, de este saber que lo que eres tú, de lo que quieres, de que tus objetivos, lo que quisieras llegar a ser, como estamos hablando, está dentro nuestro. No es un libro de autoayuda, pero es un libro que contándote ciertas cosas, pues estoy segura de que todo el mundo que lo lea en alguna cosita se va a sentir identificado. Es autodescubrimiento. A medida que voy hablando de distintas manifestaciones, cuento muchas historias en el libro, leyendas, arquetipos, personajes históricos y demás. Hago mis reflexiones, las reflexiones las aplico al campo del activismo y demás. Creo que todo el mundo podemos sacar algo de él. Lo he escrito más como persona humana. Empecé como persona trans y poquito a poco he llegado al único camino por el cual podía contar lo que quería contar, que es hablar como persona humana, como ser humano. ¿Quieres leer algún poquito más o pasamos ya a las preguntas? Voy a leer el gancho. Es un texto de las últimas páginas que utilizo como un poquito de conclusión, pero también aquí podéis ver un poquito... ¿Por dónde va esto? También podéis ver aquí un poquito qué es lo que pretendo con ello. Este texto está dirigido a las personas trans. Y dice así. Tú que me lees, ahora también sabes que todas nosotras tenemos un pasado. Somos el Rebis, Hermafrodito, el Fénix, los ecos de los cánticos órficos, los tránsitos táticos de los Gali, los sacerdotes de Cibeles, la búsqueda del conocimiento de los gnósticos y el misterioso proceso de múltiples operaciones alquímicas se encarnan en nosotras. Somos guerreras místicas y abrazamos la luz al igual que abrazamos nuestras heridas rituales. El de la persona trans es un camino alquímico, gnóstico, hermético, griálico, trovadoresco, la búsqueda de Sofía. Somos el conocimiento, somos el divino andrógino. Somos Cibeles sanando las heridas de Artistis y resolviendo nuestras diferencias con Atis. Algunas lo querremos olvidar, otras lo agradeceremos. Seguimos nuestra luz, nos bañamos en ella en pos del supremo equilibrio y en el caso de la que os escribe, de una muy buscada paz. La búsqueda del equilibrio simbiótico entre nuestras partes masculina y femenina siempre estuvo implicada con las filosofías más avanzadas de sus respectivas épocas. Las personas trans y todas las identidades de género no normativas tenemos un pasado tan antiguo como la misma humanidad de la que formamos parte. Los mitos, filosofías y pensamientos que conforman nuestra realidad son increíblemente hermosos y la base sólida de un devenir histórico que todas debemos conocer y amar. ¿Pero es esto suficiente? El resto en el Bueno, y si alguien quiere preguntar algo, comentar, aquí estamos en familia, así que es el momento. ¿Ahora o nunca? Cada día no la tienen así todos los días. A este combo. Voy a preguntarte. Más alto, por favor. ¿Que me levante o que No, hable más? subas el volumen. Vale, de acuerdo, es que no me gusta ir. Bueno, lo primero que me ha gustado mucho cómo se ha titulado la conferencia, me ha parecido, me gustaría subrayar eso último que has dicho de que lo has afrontado como ser humano, porque no me ha parecido una conferencia de una persona trans, sino de un ser humano, que es lo que somos todos. Y me ha gustado mucho el enfoque porque mi padre me enseñó en una ocasión, no sé de dónde es la cita, que dice que solamente cuando el alumno está preparado aparece el maestro. ¿Solamente qué, perdón? Cuando el alumno está preparado es cuando aparece el maestro, y yo creo a veces en las sincronicidades, y me ha venido muy bien. Hablo de sincronicidades en libros. Me viene muy bien venir aquí porque yo en mi vida también estoy en un momento muy delicado y distintas cosas que creo que me van a ayudar mucho, ¿no? Y bueno, y quisiera hacerte alguna pregunta en concreto. Has citado Jung. No sé por qué últimamente yo creo que el móvil me escucha a veces y no hace más que mandarme vídeos en YouTube sobre Jung. Y lo de la teoría de la individuación me interesa mucho y estoy buscando a alguien que me recomiende. Ya tengo el libro, ya lo tengo. Pero me gustaría comprar otro que me abra un poco ese universo, esas ideas de Jung sobre esa teoría de la individuación, porque lo necesito. Necesito saber, que me ayude a esa otra palabra que has dicho tú, que es la de la paz. Porque las palabras que estamos dentro de una búsqueda,
vamos buscando al final de todo lo que es la paz. Sí. Y me gustaría ver, porque está mirando la bibliografía, pero no citas ninguna fuente sobre Jung. No. Y si tienes alguna lectura recomendada. Te explico. A ver, ahí tienes una descripción algo somera pero concisa del proceso de individuación. Lo que pasa es que yo no he leído libros sobre Jung. Te explico. Yo en mi adolescencia leí libros sobre sueños, psicología y tal, y hablaban de Jung. ¿Sabes lo que hice cuando estuve cuando fue el confinamiento? Me leí la obra completa de Jung, porque me interesaba, me apasionaba. Ahí dice, obra completa de Jung, pero voy a buscar en qué tomo está el tema del proceso de individuación o en qué tomos, y te lo digo, porque se compran sueltos, o sea que te lo puedo decir y perfectamente. Yo es que empecé precisamente comprando los tomos sobre la alquimia, tiene unos cuantos interesantísimos, bueno, todos son interesantísimos, pero una gran parte, creo que una tercera parte de su obra trata de la alquimia y de su comunión con el tema del proceso de individuación y la psicología de las profundidades. Pero eso te lo miraré, a ver, eso te lo miro en mi casa y ya está. Pero o sea, estoy segura también de que libros sobre Jung menos espesos que los del propio Jung sí que habrán que traten ese tema, pero eso ya no te lo puedo decir. Te quisiera hacer una última pregunta, yo tengo alumnos y me doy cuenta de las enseñanzas que yo doy a mis alumnos que cuando estás hablando de la teoría, notas, a lo largo de los años yo he ido recopilando la experiencia de ver que la teoría la asimilan, pero hay un momento en el que se produce esa catarsis de la que tú hablas. Sí. Que no sabes qué es lo que lo activa, pero Yo no nunca puedes lo he forzarlo. sabido. Llega un momento en el que se activa sola. Entonces, Sí. creo que estabas hablando al final un poco de quizás ese punto de catarsis o epifanía en donde lo que sabes teóricamente lo integras. ¿Puedes hablar un poco de eso? Pues verás, como estaba comentando, este libro pues digamos que primero investigué un proceso de búsqueda a lo largo de la historia de la humanidad y luego lo fui convirtiendo en la mía propia. Pero no sentí que lo fuese integrando dentro de mí, ni sentí siquiera que lo tenía que integrar, ¿sabes? Pues pasaron un par de meses y de repente me dio, pues digamos, ahí sí lo digo, ese cortocircuito. Dice, Carlos, a mi compañero de asociación, Carlos, lo dejo todo, me voy tal. Y es así, lo dejé todo y me fui, porque lo necesitaba. Fue un impulso casi atámico, un impulso primario. Estuve unas semanas fuera de todo, dentro de mí, sin contacto prácticamente con nadie, ¿vale? Quiero decir, eso te pega la hostia y no te queda otra cosa que obedecerla, porque es algo dentro de ti que te ordena de repente huir. Y lo digo así, huir. No sabía que estaba mal hasta que me llegó esto. Y estar mal quiere decir lo que os comentaba antes. El traje, mi rutina, la rutina diaria, se me había ido convirtiendo poco a poco en algo asfixiante. Y durante estas semanas descendí a los infiernos porque además empecé a darle vueltas a cosas antiguas que me había pasado, cosas que ni me acordaba. Mi mente me las fue mostrando como si estuviera viendo una película ahí. Y de repente, poco a poco, pues me fui tranquilizando. Una noche me dio un ataque de llorera increíble porque no podía más. Y ahí fue cuando empecé a sanar. Me desperté en mitad de la noche llorando. Y todavía no sé por qué, mi subconsciente lo sabe. Pero fue una maldita catarsis que de repente acabé con ello, fue un buen rato. Y de repente estaba, no sé si decir bien, pero estaba mejor de lo que había estado en muchísimo tiempo. Y poquito a poco, pues, empecé a sanar de todo esto, empecé a volver a ser la que yo era, pero desde otra perspectiva distinta. Este momento, esta bajada a los infiernos, esta noche oscura del alma, la suelo describir como un momento de darle de resetear, en plan con lenguaje informático, y de limpiar mi papelera de software. Algo así podría decirlo de esta forma. Hay muchas cosas que veía antes de una forma y ya no las veo. Cosas que me afectaban y me oprimían y ya no me afectan ni me oprimen. No es que sea otra persona, sino que es una persona que parece ser que estas semanitas me limpiaron. Como dicen los grandes místicos, pues no existe generación o regeneración sin destrucción previa. Y eso lo veréis en todas las culturas, en todas las filosofías. No existe generación sin destrucción previa. Eso me pasó a mí. Viví lo del Fénix, viví el tema crístico de bajada a los infiernos, subida no a los cielos, pero sí a flote y poder respirar.
Solo puedo hablarte de mi experiencia, no sabría qué aconsejar a los demás porque cada persona tiene en su cabeza cosas que le oprimen distintas rémoras, distintos obstáculos que la frenan. Yo he vivido esto, pero soy consciente también de que en algún momento volveré a vivir alguna más, pero fue como si la de toda la vida, que lo que llevaba casi toda la vida ahí arrastrando, se me hubiera quitado. Las siguientes imagino que ya que llegue a tener serán más leves. Pero es lo único que te puedo contar sobre mi experiencia, solo que la viví y lo que sentí viviendo. Es que hay Es mucha catarsis, subjetividad total. esa catarsis, lo que sucede, en el punto en común que podemos tener todas las personas, es que tú cuando naces ya te ponen un nombre, o sea, ya tienes como un condicionamiento que vas arrastrando durante toda tu experiencia. Y eso lo que sucede es que se va tejiendo a través de creencias, de yo tengo que ser así, yo tengo que ser de otra manera, de esa. Te va moldeando según el entorno. Entonces de repente empiezas a no ser tú, empiezas a de repente a comportarte como alguien que tiene que encajar en un lugar. No te reconoces. Claro, entonces eso lo vas arrastrando. Pero que eso lo he vivido yo 30 años. He tenido que hacer un papel 30 años. Claro. Eso con respecto al tema de mi integración de mi lado femenino, que era es el predominante. Claro. De lo que he dicho antes. Intentas fingir ser un hombre hetero para encajar, para poder trabajar, para que te quieran, para tener una pareja. A mí es que a ver, yo soy una mujer trans lesbiana, me gustan las mujeres, pero claro, no puedes vivir una relación desde una identidad que estás fingiendo, desde un papel de hombre que no es el tuyo. Yo he tenido muy malas relaciones a lo largo de mi vida hasta que precisamente solté la carga y tuve la mejor relación que he tenido durante 5 o 6 años, porque ya era yo, porque ella sabía quién era yo. Y todo fue genial, pero todo ese papel que vives te condiciona y muchas veces puede ser una rémora y el cambio, el quitártelo encima es lento. Es como llevar una mochila de ladrillos y ir tirando uno, otro. Sí, la mujer también. Esa otra parte de la limpieza. Y va muy asociada también a esta parte de cómo nos educan para conseguir un éxito futuro, que tienes que llegar para ser alguien en la vida, Sí. tienes que llegar a esto, a lo otro y demás. Entonces nos convertimos en buscadores de la felicidad, del amor, de la paz, a veces afuera. Identificas con felicidad algo que no es lo que tú buscas, sino lo que crees que tienes que buscar. Claro, tú realmente crees que eso se obtiene de cierta manera, pero en realidad te pones a buscarlo, incluso lo encuentras, te das cuenta de que esa felicidad momentánea, que no, Ni siquiera es que no felicidad. permanece. He conseguido esto, pues vale. Sí, pero hay veces que se puede tener de felicidad porque paras la búsqueda en ese momento. Y al parar la búsqueda ya estás sintiendo lo que tú eres realmente, que eres un ser completo y pleno. Entonces, en realidad toda esta parte que venimos pues de huida de nosotros mismos, porque al fin y al cabo es una huida de ti, porque estás interpretando un papel que no eres. Es un darle la espalda a ti. Exacto. A lo que eres. Claro, cada vez que se va separando más te sientes más frustrado, con más miedo, los miedos se acentúan, las preocupaciones también, todo eso se va porque cada vez estás más alejado de ti. Hasta que al final dices, ya a la mierda. Sí. Eso es lo que pasó cuando yo hice, cuando tomé mi vida real. Y se cae todo. Sí. Y te vacía un montón de cosas. Te va reconstruyendo. Y después te llenas de ti. Eso es lo bueno. La mejor forma una forma muy bonita de sí, es algo así. Bueno, ¿alguna otra cosita más? Sí. Yo te quiero preguntar, Lidia, que con todo lo que habrás leído, pero no me lo quiero imaginar, porque da gusto escucharte de verdad, con todo lo que habrás leído de esa bibliografía, me pregunto, ¿hay autoras en esa bibliografía? ¿Qué porcentaje representan esas autoras? Y de haberlas, tienen una percepción notablemente distinta de lo que es el fenómeno transexual o como lo queramos llamar, o es similar a la que hacen la mayoría de autores hombres. Mujeres que escriben sobre tema trans. Claro, yo es que tengo algún libro de alguna mujer trans que escribe sobre ello y bastante bien. Tengo... Bueno, hay un libro que se llama Trans, y no recuerdo cómo se llama ella, que es una activista inglesa precisamente, y habla de los problemas con las TERF, ahí siglo XIX, un TERF en Inglaterra y tal. Pero lee sobre ella.
pero lees libros de ella. Yo he leído alguno que otro, además de este, de mujeres trans, y bueno, me identifico mucho con ellas, no sé mucho más que decir. En cambio, leí uno de un hombre trans que no me gustó nada, que condenaba el tema de la transición física. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Te acuerdas, Iraci? Miguel Misé, Miquel Misé, que es militante, bueno, con el tema de que dice que la sociedad nos impone roles y tal, y una mujer trans tiene que cambiar a ser mujer trans. A mí la sociedad no me impone nada, ni la farmacia tampoco. Yo he elegido ser lo que soy con todas las consecuencias y como veis tampoco he cogido un papel absolutamente de llegar hasta el final. Ya soy una mujer, no necesito demostrárselo a los demás. Me lo demuestro a mí y a partir de ahí construyo, me intento conocer, busco, miro hacia adelante. El tema de las mujeres, pues mira, leí hace poquito y me gustó mucho, y esto sería interesante para nuestro club de lectura, el Orlando de Virginia Woolf, que lo tenía pendiente. Interesantísimo, sobre una persona que vive durante muchos siglos, no se sabe por qué, y llega un momento en que en principio es un hombre y cambia a mujer, no se sabe por qué. Pero tiene unos párrafos, unas ideas escritas por una mujer maravillosas. Tanto de ese cambio, tanto del contraste de lo que era y lo que es ahora, como hay una página que tengo enmarcada que me gusta un montón, de lo que ha vivido, de lo que siente en su interior una persona que ha vivido durante 500 años o así. Ese libro es magistral y tiene muchas enseñanzas, muchísimas cosas de que hablar. Y sí me gustaría que fuese un libro, que ese libro, que si estamos en el club de lectura, algún día leyésemos y analizásemos, porque creo que tiene muchísimo que rascar, y lo digo, no solo sobre las personas trans, sino sobre la humanidad. He leído hace poquito otro, no recuerdo la autora, no sé qué, Gordillo, un libro interesantísimo que se llama Nuestras diosas. Precisamente toca temas que toco yo también aquí, tenemos cierta tangencia sobre la historia de las diosas madre. Las diosas madre, Isis y demás, hasta las vírgenes negras, que esa es una historia bastante interesante, y me ha gustado mucho porque me he identificado mucho en la forma de escribirlo. El libro es muy interesante por las cosas que cuenta, pero también digo, esta mujer ha vivido una búsqueda parecida a la mía. Decirte también sobre todos los temas en general que existe, que tengo en mi biblioteca o que haya leído, que existen muchas menos mujeres que hombres, evidentemente, pero eso lo sabemos todos. Claro, pero yo me refería más antiguamente, cuando tú has rebobinado a los escritos de Sí. Platón y de otros casados, claro, en esas épocas. Sí, de hecho, estaba entrando en la bibliografía, Sí. claro, el 90%. Claro. Ahora hubiera metido el de nuestras diosas. Igual que has dicho. Que entonces, ¿quién escribía? Safo, por ejemplo, escribía. Teníamos a Hipatia, que era una... Pero todo esto son excepciones. La mujer en la cultura griega estaba totalmente ninguneada y como mucho estaban... Estas son dos ejemplos y estaban también las oráculos. Estaban las de Delfos, la pitonisa de tal, de cual. Las mujeres eran usadas, se les permitía ser intermediarios con el otro mundo, pero muy pocas excepciones y la mayoría de las mujeres ya sabéis que la cultura en la Hélade en general primaba el amor entre hombres. El amor entre hombres dominaba. Y las mujeres eran utilizadas para procrear, no había más. Y todo esto también es consecuencia de lo que estamos hablando aquí. Es una consecuencia y precedente también de cómo ganó la facción cristiana que consolidó la postura, el lugar inferior de las mujeres en la sociedad. Ya sabéis, que hubo en la Edad Media, monjas ahí que se recluían y que eran libres para escribir, para pensar. Hildegarda de Bingen, nuestra misma Santa Teresa, tal, pero eran excepciones también, desgraciadamente. Hasta el siglo XIX o así, que ahí estaba, no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, pero Shelley, una de las primeras feministas que hubo, la mamá precisamente de Mary Shelley, la escritora, pues a esa época las mujeres empezaron a despertar, por ejemplo, a partir del siglo XIX o así, y gracias al universo que lo hicieron, y que ahí seguimos. Sí, mi preocupación iba más por preguntarme que si cuando las mujeres se aproximan al fenómeno trans, igual que has dicho que trans es como se os llama desde lo cis, Sí. ¿no? Si había una diferencia entre esa visión de lo masculino predominante que denomina y que nombra
a esos fenómenos de una manera, o las mujeres que se han aproximado que probablemente tendrían una visión distinta. Escritos de mujeres sobre, bueno, que es verdad, las personas trans Ya. solo existimos como tales trans, como esta nueva, la última encarnación Claro. que tenemos desde principios del siglo XX. Y claro, hay mujeres que, ya sabéis que hay dos facciones del feminismo. La facción del feminismo inclusivo, que debe ser el feminismo normal y ya está, y la facción de las feministas TERF, de las que se llaman a sí mismas abolicionistas y demás. Perdóname si hay alguna aquí. No creo porque soy yo la que estoy. Pero Han venido a boicotear. no, pero quiero decir que las mujeres y las mujeres, digamos, llamemos empoderadas, feministas, mujeres que piensan y demás, pues, en cuanto al tema de los sexos, de la, odio decir lucha de sexos, porque eso yo creo que es un constructo también, el tema de lucha de sexos. Pero siempre el tema de romper cadenas, buscar libertad, buscar equipararse en la sociedad al otro sexo, pues hay dos facciones con respecto a las personas trans. Inclusivas y maravillosas. Ven, estate aquí, tal y tal. Y las TERF, que una mujer solo tiene vagina. Concepto de mujer, hembra, ¿cómo era? Hembra adulta, hembra humana adulta. Ese es el concepto que tienen y punto. Hembra es la mujer que nace ya con todo su, ya como con cuerpo de hembra, hablando, claro, con vagina, con caracteres sexuales, con XX y tal. No se admite que las existen, pues, que existimos y estamos, mujeres trans, mujeres intersexuales, todo eso les suena a chino. Porque intersexuales, que también hay que decir, no solo existen intersexuales navegando entre los dos géneros, sino que existen hombres intersexuales y mujeres intersexuales dependiendo del punto de la línea más cerca del espectro, que se dice, más cerca de un sexo que esté. Mujer, hembra, ¿cómo era? Hembra humana adulta y esto. Es así. Yo es que intento no estar ideologizada, abogo por la ciencia, abogo por investigar todo el acervo cultural, filosófico, legendario, histórico que tiene la humanidad, que es muy grande, y partir de ahí. Porque centrarte en una sola época y las ideologías adaptadas a una época, que nacen de una época muy concreta, pues es castrante el conocimiento. Y llevamos 1600 años de castración con respecto al tema de la simbiosis entre nuestro lado masculino y femenino, entre la situación de la mujer en la sociedad y pues ya eso, y el sexo, lo que he dicho antes, el sexo únicamente contemplado como sexo para la procreación, y el odio a nuestro cuerpo, eso es terrible. El odio a nuestro cuerpo, lo que se dice, la soberbia del cuerpo, tal y tal. Deberíamos, ahí es donde nacen todas las bajas autoestimas durante ¿cuántas generaciones? 16 siglos, vamos. La mayoría de las bajas autoestimas, los cuerpos, el odio a tu cuerpo es pecaminoso, tu cuerpo te hace pecar. Y todo esto, la Edad Media ya sabéis, los íncubos, los súcubos que te hacían pecar, y lo curioso es que desde siempre la imaginería, los ángeles son seres bellos, se supone para los cánones ahí europeos y tal, totalmente asexuados, pero los demonios están sexuados, los demonios tienen los caracteres femeninos y masculinos, tienen pene, tienen 2 o 4 tetas, incluso animalescos, como el dios Pan, ahí con la cabeza del macho cabrío, los cuernos y todo eso. El cuerpo físico es del diablo, el espíritu, el alma que se dice, es de Dios. Esa es la mentalidad que se nos ha inculcado a lo largo de tanto tiempo. Y ese es el traje de goma que todavía, aunque no queramos, llevamos encima. Sí, la creencia de que solamente somos el cuerpo. Sí, la creencia, sí, de que el cuerpo es lo que te hace pecar, los bajos instintos, todo aquello que te retrotrae a los animales, que te con los animales te hace pecar, todo aquello es malo, precisamente es aquello que nos ha hecho ser quien somos. No sé qué más decir. Si tenéis alguna pregunta más. ¿Había algún punto de la historia que os ha cambiado un poco el tema de lo que entendéis como identidad trans? Algo que os ha aportado, que os ha hecho un poco de, no sé, os ha abierto otra puerta, otra perspectiva. Sí, De lo que hablamos. lo que ha dicho que lo han definido los hombres cis. Claro. Yo había dicho las personas, pero sí, los hombres, Claro. porque en una época en la que Claro. predominaban los
Público, por favor, micrófono fuera. Hace no mucho. Perdón, habla un poquito más alto. Claro. También soy un poco dura de oído, perdón. Claro. No es verdad. Hace no mucho, porque creo que hay veces que solemos tener un pensamiento muy de blanco y negro. Entonces, lo que has comentado, por ejemplo, de no todas las personas trans van hasta el final de yo hasta hace poco pensaba que era así y mi pareja me comentó, no, esto tal, hay personas que se quedan hasta aquí, esto tal, y empecé a documentarme más, vi la serie esta de Cristina, de La Veneno, y un poco empecé a conocer un poco más de este tema. Entonces me parece interesante, es una cosa que yo no sabía, y me parece, supongo que por ahí pues también habrá mucha gente que cuando oye todo el tema de personas trans, etcétera, tendrá esa misma imagen y supongo que como mucho desconocimiento. Entonces nada, pues muy guay oír hablar de esto, igual que también ha dicho el tema de la palabra trans, y a lo mejor pues se comenta de esa forma, no pues, por cómo lo ven los demás, y también me parece muy interesante. Y lo último que me ha gustado mucho, y que todo el camino que dices de transformación, etcétera, es una cosa que también he vivido personal, y lo que has dicho de eliminar y que de repente explota todo y que necesitas eliminar para luego traer lo que de verdad eres y tal, pues que yo también he pasado por ese proceso, porque al final pues caes en un sitio con una forma que tienen de verte y todo eso, y me ha parecido muy guay. Y lo que dices de no es solo yo como persona trans, sino que esto pues le puede pasar a cualquier persona con cualquier tema suyo. O sea que muy guay, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Pero es justo lo que has dicho. Eso son vivencias humanas. Las personas trans las vivimos también. Las vivimos a nuestra manera, igual que cada persona es distinta. Me has tocado La Veneno y prefiero no hablar de ello porque a lo mejor aquí alguien se molestaría. Pero a ver, yo es que tengo 58 años. Yo conocí a La Veneno en su momento, a la de verdad, el programa de Paco Navarro. Y lo único que pensaba cuando la veía era... Pepe Navarro, sí, perdón. Lo único que pensaba cuando lo veía era, yo no quiero ser como ella. Era un pelele, era un muñeco. La trataban como como un pipapún de feria, vamos, como un fenómeno, como un freak. Claro. Yo digo, yo soy la que soy, pero no quiero ser como ella. Y fue parte de todo ese bagaje que tenía en la cabeza, por el cual no quería entonces, le daba la espalda a quien era. Porque entonces los únicos ejemplos que harían eran eso, o aquí en Alicante, las prostitutas que entonces estaban en la plaza de Correos pinchándose, yonkis, y que las iba viendo como se iban degradando poco a poco. Eso y el panorama de las vedettes y tal, pero que yo no quería no ser nada de eso, yo solamente quería ser una mujer trans normal. Claro que esas figuras se basaban en el físico, solamente en el físico. Solamente en el físico, en lo sensacionalista. Era lo que buscaba la tele, supongo. Era lo que se buscaba, pero lo que buscaba la tele era lo que pensaba la sociedad. Porque mujeres se decía transexual y además veías a una señora, veías a Vivian Andersen, que se llamaba entonces Viviana Fernández, y decían, es un hombre transexual y se llama Manolo, así la presentaban en la tele entonces, por ejemplo. Y claro, yo no quería ser eso, yo quería integrarme y vivir en paz. Yo decidí cambiar en cierto momento por dos razones. Una, porque no podía más. Dos, porque lo vi propicio. Lo vi propicio y lo hice y adelante. Pero a ver, ¿cómo te diría? Los activistas por los derechos civiles en los años 60, Estados Unidos, por los derechos de las personas negras, hablando claro, sus iconos no eran los esclavos nunca deificaron los esclavos como iconos. Deificaron a Frederick Douglass, por ejemplo, un esclavo que se fugó, que aprendió a leer y que se convirtió en un político, un activista. Quiero decir, no veo, yo por mi parte, y lo siento si alguien piensa distinto, pero no veo tomar como ejemplos a La Veneno o a personas que lo han pasado muy mal con toda la dignidad del mundo, pero que han vivido una vida de opresión, de prostitución, de víctimas, pero yo no veo ese ejemplo como ejemplo, por ejemplo, para los niños y niñas trans que viven ahora, que crecen ahora. El ejemplo, yo qué sé, pongamos, Lincoln Way. Si os refieres a Lincoln Way, es una mujer trans que trabajó en el tema de la creación de los chips de silicio allí en Silicon Valley. Tenemos a Wendy Carlos, una música o músico trans
que es la autora, por ejemplo, de la música de muchas películas de Stanley Kubrick, como La Naranja Mecánica, El Resplandor, y que aparte de todo perfeccionó los sistemas de teclados Moog y tal. Yo es que voy a las personas que han hecho algo, esos son los ejemplos, igual que para las personas no trans, y para nosotras también, evidentemente, los grandes científicos, los grandes filósofos, todas estas grandes personas que han contribuido al progreso de la humanidad. Una cosa es que honremos la memoria de quien la ha vivido mal. Otra cosa, tomarlas como ejemplo y como no lo veo. No veo a la Veneno. Y la Veneno, como os digo, yo con 20 y algo añitos decía, yo no quiero ser así. Pero bueno, sí, es lo que intento. Lo que intento con todo lo que os estoy contando y con el propio libro, con Fiat Lux, es simplemente, a las personas trans que sepamos que tenemos un pasado maravilloso. Y que ese pasado está, y a todo el mundo en general, que ese pasado, la persona trans, está inmerso en la búsqueda general de toda la humanidad, cosa que ya he repetido hoy unas cuantas veces y no me quiero repetir. Pero ese es el tema principal de todo. La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de un nivel para la humanidad, de progreso en cuanto a derechos, en cuanto a vida, en cuanto a bienestar, cosas que ahora mismo no son valores que no están muy considerados. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo creo que ya os he metido mucho. Está claro. El rollo que les he metido. No, están todos despiertos Eso es buena señal. y sentados. Iraci tiene una cara que como me he oído 1000 veces decirlo, pues Normal. Me encanta. gracias. Me gusta que me lo digas. Bueno, pues... Bueno, si queréis, a mí me tenéis, aunque no esté aquí, o sea, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier tema que queráis saber, pues aquí estoy. Sí, en redes y En demás. redes, si tenéis Instagram, por ejemplo, estoy como... Ay, no lo he puesto aquí. ¿O sí? No lo he puesto en este. Estoy como Lidian Model en redes. Empecé como modelo y desde entonces pues ahí se ha quedado el nombre. Pues si me tenéis ahí para comunicaros conmigo, lo que queráis, si queréis a alguien que le dé el teléfono lo mismo, pues sí, aquí estamos. Como activista, como para todas las cañas, o lo que queráis. Y quiero dar las gracias. Muchas gracias.